Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva programación de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, que en este caso, digamos, es atípico, pero bueno, me toca presentarlo a mí. Yo soy el doctor Hugo Milione, dado que el doctor que comúnmente lo hace el doctor Resqui Pizarro me ha informado que está demorado, es un día medio complicado en la calle para circular, así que mientras le estemos haciendo el aguante y la espera, vamos a seguir con lo que teníamos preparado para el tema de hoy. Normalmente pueden comunicarse con los medios de contacto a los siguientes teléfonos: 4300-0114, 5031-9801, y si no, en el caso de querer comunicarse o dejar mensajes por WhatsApp, es el número 11-2395-1992. Es una tarde muy agradable en Buenos Aires, con bastante movimiento en las calles. Yo particularmente tuve que andar sorteando en muchas manifestaciones, obviamente por el Día de la Mujer, en cuyo caso les envío un cordial saludo a todo el género femenino, y que en este caso está representado por un grupo numeroso de manifestantes que estaban yendo hacia el Congreso, ¿no? Pero bueno, es una tarde con poca humedad. En este caso tenemos 29 grados 8 la temperatura. Y quiero ver si tengo algún otro de mis colegas, en este caso por la vía de teléfono. ¿Hay alguien por ahí? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Pensé que le iba a hacer solo. Acá estoy, bueno, sigo con mi problema derivado del desgarro que tuve hace 3 semanas, que fue bastante más profundo de lo previsto. Desgarro jugando al tenis, como bueno, vos ya sabés. Sí. Bueno, derivado un poco de mis inquietudes deportivas, pero bueno, acá estamos para seguir tratando el tema de la semana pasada, que me parece sumamente interesante, ¿no? Porque hace un poco no solo a lo que es la gestión, sino más que al tema de contralor del administrador. Entonces me parece que es conveniente que los propietarios sepan a qué pueden atenerse cuando, bueno, no reciben la respuesta debida, y que también tengan pleno conocimiento de cuáles son las obligaciones que tiene el mismo. Obviamente, yo la semana pasada tuve una serie de inconvenientes personales que solucionar. No escuché el programa, pero sabía que, dada la extensión de este tema, probablemente hoy se iba a continuar, como es lo que está ocurriendo, ¿no? Así que voy a permitirme simplemente mandarle un cordial saludo a los otros colegas que no están presentes. Fuera el doctor Resqui, que me dijo que está un poco demorado, mando un saludo al doctor Héctor Bregman y al doctor Sebastián Areitio, en cuyo caso, si te parece, damos inicio ya al tema principal. Bueno, a ver, lo que estábamos evaluando la vez pasada, que eran un poco, a ver, cuáles eran los requisitos para poder inscribirse como administrador, y también cuáles eran los impedimentos, ¿no? Lo que un poco nos había quedado pendiente era el tema de algunas obligaciones, dado que hicimos referencia ya a los artículos 8 y 9 de la ley 941, sí. Pero nos faltaba un tema que es importante y que suele ser fuente de mucho conflicto,
que es lo que refiere el artículo 10 en cuanto al tema de las liquidaciones de expensas, ¿no? ¿Cuáles son los recaudos y los requisitos que deben tener las liquidaciones de expensas? Y que, bueno, a veces motivo de conflicto por, bueno, alguna omisión que pueda haber por parte del administrador o algún requerimiento que haga algún propietario que cree que tiene que figurar un dato que no está dentro de las obligaciones establecidas en esta normativa, ¿no? Sí, Vamos sí. a recordar en primer término, si bien seguramente lo mencionamos el programa anterior, que la ley 941 es una ley propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es decir, no es una ley con carácter nacional, sino que es dentro del ámbito de la ciudad y que tiene, bueno, una prima hermana que es muy, muy similar. Casi igual, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Diríamos, bueno, más que prima hermana, casi melliza. Sí, sí. Que es la 14.701, pero que a través de la sanción de su decreto reglamentario, que si no recuerdo mal fue en el mes de noviembre del 2022, ha implementado algunos cambios muy importantes que yo creo que justamente la diferencian de esta normativa. Pero bueno, creo que un poco la idea es continuar, bueno, con lo que es la 941 y justamente este artículo 10, ¿no? Claro, porque digamos que lo que hace esta ley en su momento, desde el momento en que comenzó su vigencia, es establecer de que, digamos, nadie pueda administrar un consorcio si no está previamente inscrito en el registro público de administradores. Y justamente lo que hace la ley, para poner un poco en tema a los que a lo mejor no los escucharon, es crearlo. Mediante la ley 941 crea este registro público. O sea, es el controlador de la actividad de los administradores de consorcios en el ámbito de la CABA, ¿no es cierto? Así es. Con respecto a lo que mencionabas de liquidaciones de expensas, sí, suele a veces ser conflictivo. Pero bueno, fundamentalmente es como a veces pasaba cuando uno también menciona el detalle que podían tener a veces los recibos de expensas, ¿no es cierto? Cuando podía a lo mejor omitirse algún renglón y el propietario lo reclama o si está mal extendido. Bueno, eso fue un poco, de alguna manera, el cierre del tema del programa anterior, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos que debían tener los recibos? Y obviamente la importancia de los recibos es clave, porque sabemos que en el caso de una acción de cobro de expensas, prácticamente la única defensa viable es justamente la oposición de los recibos, ¿no? Obviamente, sí, sí. Entonces el propietario que en una de esas, como sucede hoy en día, con la obligatoriedad de la cuenta bancaria del consorcio, paga a través de transferencia, capaz que no tiene el recibo o no lo ha recibido en término, y si después sucede algún tipo de reclamo, es muy difícil, por más que tenga la constancia de la transferencia, acreditar exactamente qué es lo que tiene pago, porque la característica del pago cancelatorio es determinar específicamente qué es lo que se abonó, fundamentalmente no solo en valores, sino también en conceptos. Con lo cual, en una de esas, la simple constancia de transferencia no acredita, digamos, el pago completo, ¿no? Más cuando es una transferencia que obviamente ha sido efectuada directamente a la cuenta del consorcio y no ha pasado, vamos a suponer, por un juzgado donde hay un reclamo de deuda de expensas, ¿no? Situación que bueno, vos, Hugo, sabés que se da muy comúnmente, ¿no? De que a veces haya acciones judiciales cruzadas de cobro de expensas con el tema de la oposición de los pagos por transferencia bancaria. Normalmente es algo que en muchos casos los administradores exponen o piden a los propietarios de acuerdo al número de unidad funcional que tienen, les dan una determinada identificación. Entonces, de acuerdo a los centavos o al número de unidad funcional, se identifican los depósitos, porque en caso de pocas unidades no hay mayormente problema, pero cuando hay un consorcio, un inmueble compuesto por gran cantidad de unidades funcionales, es muy difícil. Eso más que nada, a ver, es un tema que se sucede porque las administraciones tienen tercerizado el servicio de cobranza, ¿no?
Es decir, hay todo un sistema bancario que está implementado, vinculado a un sistema informático, los pagos ingresan de manera directa y ahí es complejo el poder individualizarlos. Obviamente que si estamos hablando de una transferencia, que no se hace dentro de un sistema informático, sino que se hace la simple transferencia a la cuenta y después el propietario le informa por un mail, digamos, el administrador debería tomar prácticamente un conocimiento directo. Claro. Pero cuando se utilizan estos sistemas tercerizados, ahí puede llegar a darse el problema de la identificación. Hugo, si te parece, vamos a enumerar entonces cuáles son los requisitos, aquello mínimo que debe tener una liquidación de expensas. Justamente, ¿qué es lo que establece el artículo 10? Todos los elementos imprescindibles para una liquidación, asegurándole a la gente que dentro de su memoria, si tiene focalizada cómo está de alguna medida detallado el encabezamiento y los rubros que tiene una liquidación, comenzaríamos por individualizar lo siguiente. Obviamente, un membrete con los datos del administrador en el que conste su nombre, su domicilio, su teléfono y su quit o quill, ¿no? De acuerdo al número de inscripción y qué número de inscripción tiene el registro. Por supuesto también su cliente, que en este caso es el consorcio, con los datos, digamos, perfectamente detallados y fundamentalmente el número de quit. Y también la clave de identificación que puede tener el consorcio en el SUTER, en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Eso en cuanto a la identificación en sí del recibo. Y después, obviamente, empiezan las liquidaciones contables. Detallar los ingresos y los egresos del mes anterior, qué saldo pudo haber quedado, si activo o pasivo. Si hay personal dependiente del consorcio, en este caso, el nombre y qué cargo tiene, se indica en base a eso la categoría del edificio, qué número de quill tiene, si hace horas extras o no, qué periodo corresponde el pago que se detalla, sobre todo en la liquidación de expensas, y cualquier tipo de detalle de descuento y aporte, que obviamente es donde uno más se fija, si están al día las cargas sociales a cargo del consorcio. ¿Querés enumerar alguno más, Gustavo? Sí, tenemos alguno otro. Obviamente debe figurar los datos del recibo que emite el administrador por sus honorarios, con todos los detalles propios contables que debe tener, los detalles del pago del seguro, los detalles de los pagos por suministros, servicios, abonos y contrataciones. En caso de que existan juicios, debe estar el detalle, debe estar el número de expediente, el juzgado donde está radicado, digamos, si es por ejemplo, en el caso de los juicios por cobro de expensas, cuál sería el monto del reclamo, del importe de reclamo. Incluir el resumen de movimiento de la cuenta bancaria del consorcio correspondiente al mes anterior. Si hay expensas ordinarias y extraordinarias, deben estar diferenciadas. Vamos a recordar que esto se une también con lo que establece el Código Civil, ¿no? El artículo 2048. Sí, señor. Y después, incluir un texto claro y visible en los que se indique un sitio en la plataforma, web oficial y un teléfono de contacto para quejas o reclamos. Sí, Vamos a recordar, Hugo, que siempre hablando dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hay un formulario obligatorio que establece una normativa bajo el título de mis expensas, con lo cual, digamos, el administrador está obligado a implementar estos datos de una forma determinada. Lo que de alguna manera se busca con este sistema es que prácticamente todas las liquidaciones de expensas se observen casi iguales, ¿no? Es decir, un propietario que tenga, digamos, unidades en varios edificios o alguna persona que tuviera que ver varias liquidaciones de expensas distintas, la mecánica y la forma sistemática tiene que ser prácticamente igual. La forma como está instrumentado
en el cumplimiento de los requisitos. Si yo lo y mejor ese, bueno, ese sí. formulario es, por supuesto, de cumplimiento obligatorio, ¿no? Si el administrador no cumple, bueno, como veremos después, puede ser objeto de denuncia por ante el Registro Público de Administradores. Si yo a lo mejor justamente estaba interpretando lo que comentabas con gran acierto, era también lo relacionado con relación a la plataforma web que debe usar el consorcio. Supongo que sería eso. Correcto, sí. A ver, vamos a recordar que teóricamente está pendiente a través de la última modificación que se hizo en la 941, supuestamente establecer una plataforma especial, ¿no? Vinculado a todos los administradores y de acceso a todos los consorcios, pero en principio por ahora, digamos, eso no ha sido instrumentado y bueno, estaremos hablando, estimo yo entonces, de la página web que puede llegar a tener el administrador, bueno, con los datos necesarios como para que se pueda acceder, ¿no? Hay algunas que son bastante interesantes, a mí me ha tocado ver alguna, por ejemplo, donde se cargan los últimos 6 meses de las liquidaciones de expensas, el reglamento de copropiedad, en algunos casos los actas de asamblea, la verdad que son muy útiles en cuanto al nivel informativo. Sí, eso por ahora sigue siendo optativo para los consorcistas, o sea, así es. Ellos pueden decidir si lo utilizan o no, ¿no es cierto? Pero bueno, así es. tenemos y después hay un tema no menor, que también está acá en la 941 en el artículo 11 y que también es digamos, fuente de conflicto, que son los requisitos para contratar, ¿no? Uno ha observado a través de presupuestos y de facturas que muchas veces estos requisitos no se cumplen, Exacto. No por mala fe, yo diría que hay desconocimiento a veces de los gremios, a veces también un poco de apuro en la instrumentación del trabajo del administrador, y sin embargo estos requisitos son esenciales y sin estos requisitos no se debería contratar, ¿no? Obviamente, porque tiene que ver después con cualquier tipo de responsabilidad derivada para el consorcio o inclusive para el mismo administrador, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo hoy en día un caso de un administrador que, digamos, si bien a través de resolución de asamblea se autorizó un gasto de casi 5 o 7 millones de pesos para trabajos de gas, y resulta que el gasista no cumplía con los requisitos establecidos en este artículo. Claro. Entonces, acá entiendo con el administrador si cabe responsabilidad o no por haber contratado al gasista en esos términos, ¿no? Es decir, un gasista que, por ejemplo, no figuran sus facturas dadas de alta en la FIP, que su categoría de monotributo es muy inferior a, digamos, lo que debería para estos importes que estamos hablando, y por ejemplo, vos tenés acceso a las facturas y todas dicen según presupuesto. No hay detalle alguno, ni del Claro. trabajo hecho en las partes comunes, ni de los trabajos hechos en unidades funcionales. Así que bueno, estamos en eso. ¿Te parece, Hugo, mencionar entonces cuáles son los requisitos para contratar? En realidad, para toda la audiencia voy a un poco a mencionarles la característica general, que es que los administradores no pueden contratar, ni tampoco someter a la opinión del consorcio o a lo que él te pueda considerar ninguna provisión de bienes, servicios o realizar obras si no se reúnen los requisitos que yo le voy a comentar ahora. Primeramente, en el caso de la obra o del prestador de servicios, el título o la matrícula. Esto es fundamental, como comentaba recién el doctor Griffith, o sea, un matriculado que tiene que hacer un determinado trabajo técnico, obviamente es imprescindible que esté registrado en, digamos, la lista correspondiente, ¿no? de la rama que puede tener su oficio o profesión. Si la legislación no lo dispone, en algunos casos puede no optarse, pero sí es obligatorio cuando esto está presente su obligación. Tiene que tener también
nombre y domicilio, los datos identificatorios, un poco todo lo que estamos acostumbrados a ver nosotros en todo lo que es nuestra vida de relación en la ciudad. Tener una fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del que está prestando los servicios o contratista. Tiene que tener una descripción detallada también de los precios que va a utilizar, sobre todo en estas épocas que hay una inflación galopante mes a mes, y qué tipo de material va a utilizar, por el cual debe, por un lado, mencionar el precio del material y cuánto es la mano de obra por separado. Y por supuesto algo fundamental que le piden, en qué plazo se va a realizar ese servicio, porque de repente puede haber obras en las cuales no tengan demasiada significancia la tarea a realizar, pero hay otras que de repente el hecho de la demora puede incurrir en perjuicios al consorcio. En el caso de que hubiere que extender una garantía, mencionarla expresamente, y por supuesto qué garantía se da por el trabajo. Eso es muy común muchas veces en los trabajos de medianera, arreglos importantes de ascensor, ¿no es cierto? Todos aquellos trabajos de envergadura requieren por lo menos un mínimo de garantía asegurada. Por supuesto también, como dije, en estos casos de inflación o de desmadre económico como el que nos pasa a nosotros mes a mes, tiene que haber un plazo de aceptación por el cual el presupuesto se va a mantener. Y por supuesto también tener en estos casos que trabaja el personal riesgos de trabajo a cargo del prestador o contratista, en los casos que lo exija la legislación. También en el caso de contratar a trabajadores autónomos, las pólizas en este caso deben estar endosadas a favor del consorcio, y en este momento está arribando en forma triunfal. Le damos un saludo al doctor Resqui. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Disculpen la demora. Sigamos, por favor. Estábamos justamente mencionando los requisitos que tenían que tener todos aquellos prestadores de servicio. Sí. El artículo 11. Artículo 11, exactamente. Está muy bien. Bueno, acá Sí. lo que es importante, Hugo, resaltar, a veces hay cierta, digamos, corruptela en cuanto a la práctica de la contratación, ¿no? Hay muchos casos donde, por ejemplo, algunos trabajos los hace el encargado y un tercero da las facturas para que cierre contablemente. Y eso lo saben todos en el edificio. Y eso, bueno, por varios motivos, tanto civiles como laborales, es una fuente de problemas y de riesgos importantes. Y a veces sucede lo mismo cuando tenemos algún matriculado, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, que en el caso de los gasistas hay 3 niveles de matrícula, y según el nivel de matrícula es distinto el tipo de trabajo que pueden hacer, y a veces, bueno, son contratados por un consorcio y resulta que factura el socio o un tercero, que no es directamente el que hace el trabajo, pero que es el que tiene la matrícula para el tipo de trabajo que hay que hacer, ¿no? Y todo eso, digamos, es una serie de... A ver, son vicios graves que por supuesto hay que tratar de evitar y tener una contratación directa como efectivamente corresponde. Quiero mencionar también que justamente fuera de todo este organigrama, que es obligatorio, por el cual estábamos mencionando las condiciones para contratar, puede haber una situación imprevista en que haya que, digamos, necesidad de efectuar una reparación de urgencia para evitar daños mayores. En este caso, el administrador se puede exceptuar parcialmente del cumplimiento de estos requisitos previos, limitando simplemente la intervención a lo que sea estrictamente indispensable, y después, con respecto a lo que queda pendiente, someterse a los requisitos que establece el artículo 11. Bueno, eso es algo que también muchas veces los propietarios desconocen y es muy difícil explicárselo, ¿no? A veces hay una situación de urgencia, se rompe una columna de suministro de agua un domingo a las 11 de la noche para conseguir que vaya un plomero. Claramente el costo no es el normal y habitual. Claro. Y después se empiezan, no, pero usted tendría que haber pedido 3 presupuestos. ¿Cómo Claro. mandó a hacer? Le digo, mire, señor, se está inundando el departamento. La verdad que no había otra alternativa. No, pero usted está obligado a pedir presupuestos, cosa Por eso que no me es así.
y está obligado a que tendrían que haber traído con las características necesarias de las distribuciones. Bueno, eso generalmente hay que también aclararlo. Sí, por eso me pareció interesante mencionarlo, por esta situación particular, sobre todo las urgencias que pueden ocurrir o durante la noche o durante un fin de semana, ¿no? O sea, que en general es cuando un poco más, no desamparado, pero un poco más aislado está todo lo que es el consorcio. Bueno, ya que ha llegado el presidente del tribunal, el doctor Resqui Pizarro, que nada mejor que debute... ¿Va con sueldo el cargo? Ascendido. Ad honorem. No, entonces no. Qué mejor que debute explicando el artículo 13. Bueno, acá hay un problemita. El artículo 13 habla de la designación la renovación del mandato del administrador. En verdad, en un principio, la idea de este artículo 13, cuando se sancionó la reforma, la primera reforma, la ley 941, la 3254 del año 2009, la idea era precisamente crear un nuevo instituto que era el de la renovación, porque siempre se hablaba de designación o de remoción. Y los reglamentos, por lo general, fijaban una mayoría agravada para estos casos. Entonces se le buscó una salida aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto después fue replicado en otras, como ustedes mencionaron en otro momento antes de mi entrada aquí, fue replicado por otras jurisdicciones, la ley 941, y en esa reforma se estableció un sistema de renovación que era de acuerdo a una mayoría que debía consentir, una mayoría de presentes que debía consentir en la Asamblea la renovación de ese mandato. Que en relación induce un poco una confusión, porque menciona cómo se renueva el primer mandato, cuándo ocurre el primer mandato. Este es el nuevo artículo 13, claro, que habla, quería hacer un poco el raconto de la historia. Bueno, eso generó, lo que se legisló en un primer momento generó ciertos debates, planteos y demás, porque se fijaba una mayoría agravada de presentes para renovar el mandato. Saquemos el tema de la designación y la remoción. Se creó este nuevo instituto, muy poco frecuentado por los reglamentos, como una forma de salida a la cuestión de cuando no se quería tener se quería mantener los mandatos de los administradores. Se le fijó también en ese artículo 13, que ahora se mantiene en el nuevo artículo 13, el plazo de mandato, de duración del mandato de hasta un año. Ahora, después de la reforma de la 5932, que fue posterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, el plazo es de un año, no dice de hasta un año. Bueno, aquella reforma que introdujo ese novedoso instituto, que trató de descomprimir un poco la salida de los administradores de los consorcios por parte de los consorcistas que no obtenían las mayorías agravadas necesarias de acuerdo a los reglamentos, con la sanción en el año 2015 del Código Nuevo, del Código Unificado, surgió lo que se llama una inconstitucionalidad sobreviniente, porque la ley establece, el Código Civil establece otras condiciones para la... Claro, esto que había quedado bien de manifiesto cuando se había sancionado el nuevo Código Unificado, ¿no? Claro. Que ahí teníamos un apartado específico de propiedad horizontal y bueno, la ley 941 que era anterior... Parece que tenía en la redacción cierto conflicto con lo que era la duración de mandato del administrador. Sí, eso colisionaba, al igual que colisionaban dos puntos más de la ley. Por lo tanto, lo que hizo fue sancionarse en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una nueva ley, decíamos la 5932, que le da, en verdad un texto, una mixtura al texto media complicada, porque reitera lo que dice, como bien planteaba recién Hugo, el 2066 en cuanto al primer administrador, innecesariamente, porque ya lo dice la ley fondal, y después plantea que para la designación se va a aplicar la designación, la remoción o la renovación del mandato, se va a aplicar lo que dice el Código Civil en el artículo 2060, es decir, la mayoría absoluta. Con la doble condición o la doble exigencia de numérica y porcentual. Que tampoco me parece que está bien planteado el tema, debido a que precisamente ahí la idea de ese artículo era hablar de renovación, no hablar ni de designación
ni de remoción, porque eso lo habla el código de fondo. El doctor, el perrito del doctor Griffith está... Y bueno, Ah, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llamaba el perro? Toribio se llama. Toribio. Toribio. Bueno, Toribio está Sí, acá está dando participando. vueltas. No sé, está participando y tratando de corregir los errores que podamos tener. Bueno, lo cierto es que finalmente el artículo 13 termina siendo lo mismo que dice el código, con el agregado de este plazo de duración. Muchachos, 19:33. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y Y seguimos con volvemos, estos temas. ¿cómo no? Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Abrí por él. Forse
Muy bien, escuchábamos el aria de la ópera Fausto de Charles Gounod. El aria se llama Aria de las Joyas. Es un aria muy conocida, una de las más reconocidas del repertorio lírico internacional. Fausto es una gran ópera en 5 actos con música de Charles Gounod y libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré. Es una versión de la leyenda de Fausto adaptada a la pieza teatral de Faust el Marguerite de los mismos Barbier y Carré. ¿Quiénes hicieron esta versión de Aria de las Joyas de Charles Gounod? La cantante es la soprano aragonesa Eugenia Boix y fue lo que pudimos escuchar realizado en el concierto en vivo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el 29 de diciembre de 2013 por la Sinfónica de la Ciudad de Zaragoza en el Gran Concierto de Año Nuevo dirigido por Juan Luis Martínez. Bueno, nos dimos el gusto, básicamente, me di el gusto yo de pasar esta hermosa aria, básicamente además porque la semana que viene, después vamos a contar lo que nos dice Ricardo aquí por los auriculares, la semana que viene se inaugura la temporada lírica 2023 del Teatro Colón, precisamente con la ópera Fausto de Charles Gounod. Tiene algunos adeptos, aquí Carlos Bonfilio, como siempre, nos dice muy bueno el aria de Marguerite del Faust del acto 2, en verdad es del acto 3, aria de las joyas antes de la entrada de Marté. Muy bien, vamos a continuar, si les parece, con lo que estábamos viendo, 19:39, estamos siempre muy atrasados, no va a costar mucho terminar es un tema muy extenso. Yo no sé, ya va por el segundo programa y recién estamos por el artículo 13. Bueno, decíamos que el artículo 13 terminó siendo lo que es, un refrito del Código Civil con la fijación de un plazo de hasta un año en los mandatos de los administradores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que también es discutible porque en la anterior versión del artículo 13 hablaba de hasta un año siempre y cuando los reglamentos no fijaran otro plazo. Acá no. El nuevo artículo 13 dice un año. Y en verdad, si los reglamentos fijan otra extensión, debería, en mi opinión, respetarse la extensión de esos de lo que establezca, de lo que prescriban los reglamentos. Hay mucho para discutir con respecto al artículo 13, especialmente qué sucede cuando se vence el plazo y el administrador no convocó a una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, para discutir el tema de la renovación o no de su mandato. Algunos plantean, de acuerdo a lo que decía, la que también quedó en desuetudo, reglamentación de la ley 941 reformada por la 3254 en su artículo 13, el decreto 551/10, que hablaba de que caducaba el mandato por exclusiva culpa del administrador, en caso que él no llamase asamblea. Esto es debatido, es discutido, porque en verdad el órgano administrador de un consorcio es un órgano de fuente legal, de representación necesaria, no puede quedar el consorcio acéfalo, no debería quedar el consorcio acéfalo, si bien hoy podría ser reemplazado temporariamente o provisoriamente por el Consejo de Propietarios, pero ¿qué pasa si no existe Consejo de Propietarios en el consorcio? Por eso, no sé si tenés algo para agregar, Gustavo. Y ahí teníamos, la posibilidad de la autoconvocatoria, ¿no? Independientemente de la facultad del Consejo establecida, creo que en el 2064, también digamos, tendríamos la posibilidad ante el vencimiento del mandato del administrador, la autoconvocatoria, que se está usando muchísimo, ¿no? Ante este tipo de situaciones de administradores que no llaman a la renovación del mandato, ¿no? Y sí me parece, digamos, adecuada la reforma en cuanto a haber reajustado el tema de las mayorías, que era una de las situaciones de mayor conflicto, ¿no? Que antes, creo que si no recuerdo mal, originariamente eran 2/3 y ahora, 2/3 de los la presentes. Mayoría absoluta. Absoluta, claro. Sí. Igualmente, en mi opinión, eso es
procedimiento de manera subsidiaria o residual. Si el reglamento determina otra cuestión, habrá que aplicar el reglamento, pero no encuentro la renovación. No encuentro la renovación. La renovación es un instituto que no está normalmente regulado en los reglamentos. Es muy poco lo que. Ahora sí, a partir de la reforma del año 2009, de la 941, sí. Algunos reglamentos ya lo prevén esa cuestión y también a partir de la gran mayoría de los reglamentos anteriores no lo preveían, o sea, no hablaban de renovación, sino hablaban simplemente de designación causales de remoción o remoción, así es. Pero bueno, eso con respecto al mandato. Si les parece, hablamos de, a ver, sin duda, igualmente, la reforma que se hizo en el año 2009, reglamentada en el 2010, de la 941 implicó un cambio superlativo, porque permitió, claro, además de fijar un plazo en el mandato del administrador, permitió de alguna manera a los consorcios que les costaba mucho sacarse de encima a los administradores que no querían tenerlos más, por lo menos lograr ese cometido, ¿eh? Bueno, de ahí en más la cosa ya fue, y es como está incorporado, ¿no?, en la propiedad horizontal de la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, después vamos a hacer algún comentario donde se replicó esta ley, que los mandatos duran un año y que al año los propietarios nuevamente se reúnen para debatir si lo mantienen o no al administrador. Creo que ya es públicamente conocido. Claro, del año, claro. Eso ya es como que quedó incorporado, ¿no? Incorporado. Incorporado en la mente, en el espíritu también de los propietarios, ya lo saben, es algo que más allá de ya han interiorizado o profundizado en la ley. Les consulto a ustedes, Gustavo, si te parece también, ya que hablamos de mandato, hablamos de honorarios, y ahí también hay una modificación importante que hizo la ley en su momento, ¿no? Claro. Sí, tal cual, hay el artículo 14, hace referencia a que los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios. Ajá. Sin ninguna otra entidad o cámara que los regule y solo puede ser modificados con la aprobación de la asamblea ordinaria. Muy bien. O en su caso, la extraordinaria convocada al efecto. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué sucede? Normalmente figura el ajuste de estos honorarios en los reglamentos. A veces figura. No, y en el orden del día de la sí, no, decía que también figuraban en los reglamentos. Esto viene a cuento de que muchas veces se establecía, porque los reglamentos así lo fijaban, tomar tablas o sugerencias de alguna entidad, especialmente la más antigua, de representación de los administradores. Entonces se dijo, bueno, que esto lo discutan cuando corresponda, de acuerdo ya sea por decisión de la asamblea o porque lo solicite, lo pide el administrador, lo incluye en el orden del día del administrador, se discutan los honorarios. Siempre se le busca, como todo, un gambito a la norma, a la premisa, y ahora lo que se hace es, recordemos que cuando un administrador ingresa al consorcio, es decir, cuando se postula, debe acreditar allí, además de sus datos, sus informaciones, sus antecedentes, los honorarios que va a cobrar. Los honorarios que va a cobrar. Y también todo aquel adicional que va a cobrar a sus honorarios. Que esté separado. Tiene que estar discriminado, preavisado, para que esto después la asamblea lo apruebe o no. Muchas veces lo que hacen los administradores es, como saben de esta disposición del artículo 14, dicen, bueno, mis honorarios se van a actualizar de acuerdo a algún índice, ya sea el que fija alguna cámara de administradores o el del IPC o algún otro, cada 3 o cada 6 meses, e intentan que de esa manera no haya necesidad de que se reúna la asamblea nuevamente para la actualización. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan con respecto a eso. Yo en los últimos casos que he tenido la posibilidad de estar en asambleas, se han sometido, por eso lo dije recién, en el orden del día, dentro de las pautas que van a manejar la asamblea, dice actualización de los honorarios del administrador, que tiene que ver con la época que vivimos de gran inflación, ¿no? De gran desmadre económico. Entonces normalmente se discute ahí y bueno, de común acuerdo se pacta con la asamblea y eso tiene que figurar en el acta de la misma. Gustavo, con respecto a este tema. Mira, con respecto a este tema, bueno, yo tengo una posición formada donde creo que ya la saben, formalmente yo no estoy de acuerdo con este artículo, pero bueno, es ley, digamos, y si es ley hay que cumplirlo, ¿no? Siempre mi idea es, yo lo he manifestado varias veces, que los administradores, como todo profesional, para mí deben tener un honorario mínimo específico y regulado, ¿no? Hoy actualmente se está dando, por lo que yo estoy hablando con los administradores, que
digamos, prácticamente todos los administradores están dando de baja las estructuras, porque es absolutamente imposible poder mantener una estructura con los honorarios que eventualmente puedan acordar en asamblea. Digamos, a ver, hoy ellos se manejan por, digamos, lo que sería el rubro empleados de comercio, ¿no? Los dependientes que pueda tener un administrador. Y si hoy tiene 2 dependientes, estamos hablando entre sueldos y cargas sociales que capaz que están los 450.000 pesos. ¿Cuántos consorcios tiene que tener como para poder solventar a 2 empleados? Claro. Como por ejemplo, como dijo Héctor en alguno de los programas anteriores, tener una persona que se dedique a atender los llamados y contestar los mails. Entonces, la realidad es que ante esa alza de costos y ante la, necesidad de acordarlos en asamblea, que en una de esas la relación puede ser absolutamente magnífica, pero yo no he visto ningún caso donde la asamblea diga así, la inflación fue del 120% anual, aumentate el 120%. No, seguro. Siempre hay una negociación, con lo cual en una de esas el administrador tiene que aumentar un 50% y a los 6 meses volver otra vez a plantearlo, o le negocian el 70 o el 80% para todo el año, con lo cual sale, digamos, netamente perjudicado, ¿no? Y me parece que eso va, obviamente, en contra de la atención y el servicio que tiene que brindar al administrador. Lo ideal sería que el administrador tenga un honorario digno y que ese honorario digno le permita prestar un muy buen servicio y que ese honorario digno en una de esas lo pueda tener, no sé, administrando 15 edificios. Y resulta que para más o menos rebuscársela tiene que administrar 30, y si administra 30 los administra mal, porque su estructura no da para 30, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto genera un círculo vicioso que de alguna manera complica ciertas posibilidades. Bueno, a ver, queda bastante del tema este, nuevamente, ya es el segundo programa que estamos tratando esta cuestión. Queríamos avanzar sobre el tema de infracciones, sanciones y el procedimiento sancionatorio administrativo. Como tenemos cierta rutina en el programa y queríamos hablar de otros temitas, si les parece, si no les molesta, a todos, incluido a Ricardo, que me está mirando a través de la pecera, del vidrio de la pecera, vamos a hacer un tercer y último programa de la ley 941 la semana que viene para agotar estos temas. Y también hacer una referencia a fallos, porque la ley fue bombardeada, la 941. Así como también la 14.701 en un principio, y soportó jurisprudencialmente, es decir, en la justicia, el bombardeo, especialmente, por supuesto, de más está decirlo, de las cámaras y asociaciones que representan a los administradores. Así que, si les parece, la semana que viene vamos a continuar con esto. Perfecto. La opinión en segunda convocatoria. ¿Por qué vamos a continuar con esto? Porque ahora queremos simplemente hacer una breve referencia, algunos minutos, a el Día Internacional de las Mujeres, que hoy se conmemora, y me gustaría escuchar a mis compañeros, y por supuesto también voy a dar mi opinión, sobre cuál es el rol de las mujeres en la propiedad horizontal y en los consorcios, ya sean propietarias, consorcistas en términos generales, administradoras, proveedoras de los consorcios, profesionales que trabajan en relación con la propiedad horizontal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se da esta misma situación de todavía desigualdad que en otros ámbitos? ¿Hay lo que se llama el techo de cristal en la propiedad horizontal para las mujeres? No, yo personalmente, Jorge, creo que no. Digamos, me parece que hay, mira, justamente este tema lo tocaba con mi señora hace un par de días, ¿no? Que hay un cambio en la sociedad que se está observando. Ella, por ejemplo, me decía que cada vez, es decir, que si ella se dedicaba a contar la gente que manejaba, veía hoy por hoy más mujeres que manejan que hombres. ¿No? Está bien, y yo le digo, mirá, eso no sé si será así, pero hay muchas mujeres. Sí. Bueno, yo le digo, yo lo noto en las, es Vox Populi lo que pasa en las universidades. Sí. Es decir, el padrón femenino es muchísimo más grande que el padrón masculino, y generalmente muchas veces tienen un rendimiento de excelencia, ¿no? Y bueno, me parece que eso de alguna manera también se traslada a la propiedad horizontal, y la verdad
yo te diría, no quiero ser, machista en el sentido contrario, ¿no? Pero me da la impresión que, salvo casos muy excepcionales, los cuidados y las precauciones que ponen, digamos, las damas dentro de lo que es el ámbito de la propiedad horizontal, no lo hacen así los hombres, ¿no? Bueno, hay estadísticas que hablan de que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, según el Registro Público de Administradores, es casi igual la cantidad de mujeres, de hombres administradores que de mujeres administradoras. No sabía, está muy parejo el número. Y yo te diría que en mi caso, por ejemplo, tengo más clientes administradores mujeres que varones. Hay muchas mujeres que se están dedicando a esto. Y en el manejo de las asambleas, en la participación en los consejos, ¿la mujer tiene inserción ya? ¿Se la respeta, se la escucha, se la valora? ¿O todavía tenemos los hombres no deconstruidos una actitud un poco discriminatoria? Y yo creo que hay de todo, ¿no? Me parece que hay de las dos cosas. Hay, digamos, consorcios donde se la escucha y hay otros donde, bueno, hay algún dinosaurio masculino que a veces las maltrata o las denosta un poco, ¿no? Pero ¿qué tal? A ver, yo tengo una percepción desde hace un tiempo a esta parte, bastante ya, que la mujer participa más en los consorcios que los varones. Totalmente, absolutamente de acuerdo. En el sentido de meterse en los chats, en las listas de email, en las asambleas. Y en las movidas internas, cuando quieren tratar de desplazar un administrador o llevar adelante algún cometido dentro del consorcio, ¿no? ¿No, Hugo? No sé qué te parece a vos. Yo creo particularmente, un poco por el caso personal, no puedo hablar de número, porque obviamente de las administraciones con las que he tratado hay mayoría de hombres, pero las 3 o 4 administradoras que conozco son excelentes. La verdad que tienen un desempeño, y de hecho 2 de ellas tienen casi 8 años de continuidad en el cargo, ¿no? O sea que no es casual. En los proveedores de servicios y bienes para los consorcios, bueno, hay algunos rubros que son casi monopolizados por los varones, por los hombres, ¿no es cierto? Tienen que ver a veces por ahí por una actitud física también. Aunque he visto plomeras también trabajando en algunos consorcios, no es como antes que no se veía nada de eso. Pero otros rubros, no sé, es difícil encontrar, por ejemplo, inspecciones o mejor dicho, supervisores de ascensores mujeres. No sé vos cuál es tu experiencia, Gustavo. Sí, coincido. Me parece que, a ver, no nos olvidemos que cuando estamos ante un servicio que se brinda un consorcio, estamos probablemente, ante una persona quizás de 30 o 40 años con cierta experiencia, entonces en realidad estamos volcados hacia generaciones anteriores, ¿sí? Eso hace que todavía todo lo que tenga que ver con los rubros quizás técnicos, los oficios, como puede ser tema de ascensores, motores, gasistas, plomeros, electricistas, la mayoría sean varones, pero a mí no me cabe duda que eso, dentro del cambio social o el cambio que se está viendo en la sociedad va a terminar cambiando también. En cuanto a las profesiones liberales que trabajan dentro de la propiedad horizontal, creo que son igual o más que los hombres en cantidad de las mujeres. Abogadas, contadoras, arquitectas, ingenieros, licenciadas en seguridad e higiene. Si hablamos de arquitectos, de contadores y de abogados, o están al mismo nivel o no sé si no hay más también. Es cierto. Bueno, ahí parecería que no hay entonces techo de cristal dentro de la propiedad horizontal, por lo menos en las grandes ciudades de la República Argentina, especial en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo hicieron al principio, pero aprovechamos para un saludo grande a todas las mujeres en el Día Internacional de ellas. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. 19:57 segundos en segunda convocatoria. Tenemos
Ricardo nos dice una consulta nada más y tenemos 2 minutos para la consulta, ¿ok? Hugo, Gustavo, preparados. Hola a todos. Sin ánimo de ocuparlos demasiado con mi pregunta, les pido me sugieran alguna solución a este problema. Cuando se labra el acta de una asamblea de consorcio, ¿quiénes firman al final? Y de circular la copia, ¿es necesario dejar constancia en el libro después de las firmas? Y por último, si alguno de los ausentes contestan y votan, ¿es válido que lo hagan por nota o correo electrónico o deben enviar un telegrama o carta documento? Esto tiene que quedar sentado en el final del acta. Consulta Benicio de Barrio Parque Los Andes de la Capital Federal, quien le agradece por la gran ayuda que nosotros le brindamos y nos saluda. A ver, en un minuto ya, ¿qué les contestamos? Primera pregunta. A ver, rápidamente. Sí. Bueno, en la asamblea se designa quiénes son los 2 firmantes del acta. Al pie. Exactamente. Correcto. Tienen que firmar, esos 2 firmantes del acta, tiene que firmar el secretario de actas y el presidente de la asamblea. Perfecto. Esos serían las personas que tienen que firmar. ¿Y la asistencia se firma? La asistencia se firma, sí, por supuesto. La Así asistencia todos los se que firma van al tienen que principio. dejar Firma a un registrado costado con el número de por lo unidad general al funcional. margen, ¿no es cierto? Sí. Bien. Así es. Muy así bien, es. sigamos. Lo usual es que primero, bueno, se ponga la referencia del orden del día, Sí. firme primero los presentes y cuando se termina la asamblea, esos firmantes que hemos mencionado antes, que son los que tienen que Cerrar el proceder acta. a la firma del acta, ¿sí? Después, con relación al tema, a ver, una de las preguntas era... Sobre los ausentes, se les circula el Bueno, acta. ahí, a y ver, ahí contesta tenemos la- el famoso tema Sí. del traslado del artículo 2060 Sí, sí. de los 15 días. Sí. Ese traslado, el Código Civil establece que se tiene que hacer de forma fehaciente. Muchas veces hemos hablado de las distintas formas. Lo que yo creo es que ellos tienen que contestar de la misma forma en que han sido notificados. Correcto. Me parece bien. eso. Ese por lo menos es mi criterio y eso tiene que constar en el libro de actas. Muy bien, y ahí se Es cierra decir, el acta una vez definitivamente. dado el traslado, cuántos han contestado, de qué forma han contestado y a qué han adherido. Perfecto, y ahí queda cerrado el acta y tomada las decisiones finales, de acuerdo Así es. a los números que se tengan. Bueno, Así nos es. vamos, no nos queda más tiempo. Les pido disculpas a ustedes, muchachos, por haber llegado tarde. Faltaría más. La semana que viene no se va a volver a repetir, no voy a venir directamente. Ahí está. Abrazo, Ricardo, Hugo. Saludos a toda la audiencia, que tengan muy buena semana y un saludo a los ausentes, nuestros compañeros el doctor Héctor Bregman y Sebastián Areitio. Muy bien, Gustavo, un abrazo. Un cordial saludo a todos. Bueno, muy bien, nos vamos hasta la semana que viene. El miércoles, como siempre, en vivo, de 19 a 20, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.